Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia los lunes de INADEC, los catedráticos de acá del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico presentes todos los lunes con nosotros, siempre trayéndonos temas importantes e interesantes que también pretendemos que quienes pretendan, quienes quieran, quienes nos hagan el favor de sumarse a esta familia INADEC, conozcan la trayectoria tan amplia que tienen cada uno de ellos. Hoy tenemos un programa muy especial, ya lo vieron por ahí en la cintilla, queridos amigos, hablar sobre las ciencias forenses, la repercusión que tiene en la vida cotidiana, en la sociedad, en todo el país. Vaya que es un tema que ahorita vamos a desmenuzar con lujo de detalles, con un conocedor de él, el doctor Víctor Manuel Nando Lefort. Les voy a compartir un poquito de su currículum, de su semblanza, su educación académica con doctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, acá con nosotros, el doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, certificado con maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal AC, especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional en el Instituto Nacional de Administración Pública, certificado con especialidad en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, titulado, con especialidad criminalística en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico AC, titulado, curso de especialización en asuntos de lavado de dinero en el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, con diplomados en criminalística, documentos cuestionados, criminalística, dactiloscopía, derecho procesal penal, juicio de amparo, licenciado en Derecho por nuestra gloriosa UNAM. Ciencias políticas también, con la experiencia profesional al ser coordinador del área de quejas y denuncias e investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Petróleos Mexicanos, queridos amigos, delegado de Pemex Transformación Industrial de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos también, como titular del área de auditoría de quejas y responsabilidades del órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, como jefe de división e investigaciones, área de quejas en el órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como administrador titular de bienes asegurados en depositaría, servicios de administración y enajenación de bienes, la SAE, subdirector de asuntos penales en la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de la Función Pública. Como subdirector de apoyo jurídico, director general de responsabilidades de servidores públicos en la Secretaría de la Función Pública, como consultor en Derecho Penal y Criminalística, como gerente de prevención de lavado de dinero, la Dirección de Contraloría Interna del Grupo Financiero ICSE, subdirector de averiguaciones previas en la zona noreste de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, subdirector de procedimientos penales en la zona norte, la Dirección General de Procedimientos Penales A de la Procuraduría General de la República, como jefe de Departamento de Control y Registro, Dirección General de Control y Registro de Mandamientos Ministeriales en la Procuraduría General de la República, como jefe de Departamento de Apoyo Jurídico en Lavado de Dinero, Delitos Fiscales y Financieros, la Dirección General de Control Procedimental en la Procuraduría Fiscal de la Federación, como asesor jurídico de Comisiones de Justicia y Hacienda en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, asesor jurídico en la elaboración de las leyes en materia penal. Otros más, autor de libros Lavado de Dinero, otro Diccionario Terminológico de Ciencias Forenses, ambos con Editorial Trillas, colaborador en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, también en la Ley Federal de Peritos y también en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la cátedra en la Facultad de Derecho y actualmente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en Derecho, en la FES Aragón. Las materias criminalística y medicina forense y delitos especiales son su especialidad, doctor querido. Y en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico,
Desde el año 2000 a la fecha, en el campus en Nebraska, en Metepec, los diplomados especialidad y maestría en las materias Introducción a la Criminalística, Dactiloscopía, Sistemas de Identificación, Averiguación Previa, Derecho Procesal Penal y Delitos Especiales. En la Universidad del Valle de México, en el campus Querétaro, maestría en Ciencias Penales en la materia Criminalística, en campus Tlalpan, licenciatura en Derecho en la materia Criminalística, en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, en el campus Metepec, Culiacán, Villahermosa y en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, maestría en Derecho Procesal Penal y maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio y Juicios Orales. Maestría Criminalística, Investigación Científica del Delito y Etapas de Investigación en el Juicio Oral. En la Universidad Tecnológica de México, especialidad y maestría en Derecho Penal, Materia Criminalística y Procedimientos Penales Especiales. En el Instituto Técnico de Formación Policial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, licenciatura en Criminología y Ciencias Policiales y cursos básicos para aspirantes a policía, maestría en Derecho Procesal Penal y en Teoría del Delito. Como docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y pudiera seguir, queridos amigos, pero les dije que les iba a compartir solamente un poco de su semblanza para que se den una idea general de uno de nuestros catedráticos más especializados, muy queridos, porque prácticamente es de quienes inician junto con el doctor Anatolio González Emigdio, con esta visión formidable, el camino de INADEC que estamos cumpliendo 20 años en este 2019. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo sé que no le gusta que leamos tanto, pero es interesantísimo. Toda la política pública ha recorrido todos los caminos, también como académico. Yo estoy consciente que muchos de quienes nos van a ver, nos están mirando, alumnos suyos, y sin embargo también ha estado en la parte de la frente de las cámaras, en noticieros y demás. De verdad impresionante con esta formación que nos comparte. Pero las ciencias forenses, que es el tema que nos toca hoy, el impacto que tiene en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana. ¿Por qué este tema le gusta? ¿Por qué este tema? Bueno, las ciencias forenses, ¿qué son las ciencias forenses? Exacto. Debemos partir. Debemos entender que las ciencias forenses son aquellas ciencias que buscan la verdad. Y obviamente esto va a impactar en la sociedad porque después de hacer toda una investigación y llegar a establecer conjuntamente con las autoridades el responsable de un hecho, pues va a impactar en la sociedad, claro, porque de ahí se pueden partir las políticas públicas para establecer leyes, establecer normas que puedan regular a la sociedad. ¿Y quién se va a ver beneficiado? Pues todos los integrantes de la sociedad, que somos todos los ciudadanos. Por eso es la importancia del reconocimiento hacia las ciencias forenses, no solamente en el campo jurídico, en cualquier rama, en cualquier parte, debe de ser considerada las ciencias forenses. Como ciencias, porque incluso algunos no quieren darles esa terminología de ciencia. Bueno, para hacer ciencia, ¿qué se requiere? Seguir el método científico. Y en las ciencias forenses, la mayoría, si no es que todas, llevan ya un método científico. Aun cuando estemos hablando de la dactiloscopía, ¿se lleva un método científico? Claro que se lleva. Se siguen los 7 pasos que establece la metodología para llegar a un resultado. ¿Cuál? El resultado objetivo de una investigación. Saber de quién se trata la huella, quién estampó una huella en cualquier lugar. Puede ser en una taza, puede ser en un celular, en un vehículo e inclusive en un cadáver. Y la evolución de cómo, hablando de lo que tenemos en INADEC, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que es 20 años, la evolución que se ha visto, ustedes como profesionales y como académicos, porque también es una parte relevante al estar en la política pública, en la profesionalización y estar en la práctica y transpolarlo a los alumnos, pero esta evolución que ha habido durante estos 20 años, desde el momento en cómo se toma una huella, cómo ha ido cambiando, porque tiene la tecnología que ir permeando también en las ciencias, ¿no? Así es, empezamos a lo mejor muy rudimentariamente con nuestro especie de diurex. Ajá.
nuestra cinta adhesiva, Los polvitos. los polvos que pueden ser polvos normales, pueden Ajá. ser magnéticos, hasta llegar en la actualidad ya con los escáneres, los biométricos, que son socorridos inclusive en un aparato electrónico. Ajá. Estamos teniendo ya un escáner. Ok. Lee nuestra huella, hace el barrido, hace el estudio, el análisis y bueno, desbloquea el teléfono. ¿Qué quiere decir? Que se trata de la misma persona que estampó su huella y que se le considera que es propietario del teléfono. O una arma de las famosas pistolas inteligentes Ajá. o revólveres inteligentes Sí. que también traen un lector biométrico y que solamente quien ha registrado su huella puede accionar, puede activar el arma. Entonces vean, todo lo que hemos ido cambiando. Y lo que se ha tenido que, o sea, las ciencias forenses han tenido que evolucionar de acuerdo a esta carrera vertiginosa que lleva la tecnología. Tanto la tecnología como también el camino que va recorriendo la delincuencia, Ajá. porque la delincuencia cada día se prepara más, cada día establece mecanismos que son complejos para la autoridad y que la autoridad, viéndose auxiliada por las ciencias forenses, pues puede llegar a buen puerto sus Claro. investigaciones. Que eso es la finalidad de también de todas las personas que se integren o que tengan el deseo de cursar una licenciatura en ciencias forenses, en criminalística, en criminología, pues que se van a topar con este tipo de situaciones, que se tienen que ir preparando, que tienen que ir ellos a la vanguardia también. Estar, si no al tú por tú, pues no de un paso atrás de la delincuencia. Que se vea también que la gente que se encarga, a lo mejor estamos hablando de autoridades de impartición de justicia, pero ¿quién van a ser los impartidores de justicia, los de procuración de justicia? Gente que se va a ir preparando, estudiantes, podemos citar nuestros estudiantes de aquí del INADEC, de la licenciatura de Derecho o de Ciencias Forenses, que son los que van a encontrar mercado. ¿En dónde? En la calle. Quiero decir, la calle ante una autoridad o bien como peritos particulares. Y esto les va a permitir a ellos entrar en ese dinamismo de la sociedad, en beneficio y en muchos casos en contra de la misma sociedad. Porque hemos tenido casos de que hay gente que se va, le dicen al lado oscuro. No sé si sea el lado oscuro o el lado claro, el que esté persiguiendo a la delincuencia, pero sí obviamente se dedican a defender a personas que, bueno, están involucradas, están vinculadas con hechos posiblemente delictivos. En aquello de la presunción de inocencia, ¿no? Que sí. tenemos todos los mexicanos como individuos. Aquí toca un punto muy interesante. La evolución y la profesionalización que deben tener todos, tanto servidores públicos como también los estudiantes, esta evolución que debe de haber. Por ende, quienes deben tener esta evolución y esta capacitación todo el tiempo son los académicos. Así es. Porque entonces, ¿cómo le voy a impartir cátedra nueva, cátedra evolucionada a mi alumno si yo me quedé en el sistema penal acusatorio anterior, ¿no? Así es. ¿Qué necesita un académico en ese aspecto? Tener la intención de seguir preparándose, uno. Segundo, considerar que hay nuevas vertientes, nuevas ideas, no casarse con las ideas anteriores, estar dispuesto a evolucionar. Todos debemos evolucionar, porque el día, decía Eduardo Coutu, en el caso de los abogados, el día que no estudie, cada día seré menos abogado. En el caso de las ciencias forenses, cada día seré menos perito en ciencias forenses. Menos profesional. Me iré quedando en la historia o en la prehistoria. El obsoleto. El obsoleto. De repente me ha tocado ver todavía peritos que hablan sobre a mi leal saber entender, ¿no? Eso ya es de la prehistoria. Hoy todos los peritos deben ser científicos. No solamente desde los utensilios, de la instrumental, sino también de su capacidad dialéctica, su capacidad de discernimiento. La capacidad, es la importancia de la retórica y la argumentación, ahora que en los juicios, que son llamados orales, y lo entrecomillo porque complicado esta situación, donde tienen que exponer de viva voz, y si no se tiene la capacidad de la oratoria, aunque sea un excelente profesional en su campo, si no lo puede traspolar en un discurso,
¿Se puede perjudicar un caso incluso? Sí, inclusive aquí tenemos que ver, tiene que tener un lenguaje inteligible. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier lego, cualquier persona que sea ajena a las ciencias forenses o en el caso de los abogados del derecho, pues que es entendible para cualquier mortal. En muchas de las ocasiones somos tan técnicos, O tan, tan especialistas. o tan rebuscados. Sí, también puede ser. Y que no llegamos, estamos cantinfleando, Ujú. no llegamos a establecer realmente cuál es la finalidad de mi participación en una investigación. Si soy un perito, bueno, tengo que saber cómo expresarme, cómo pararme ante el tribunal, ante el público, porque hay público, no solamente voy a tener al señor juez, voy a tener la parte acusadora, el señor agente del Ministerio Público, el acusador privado, voy a tener a la defensa y voy a tener al implicado y aparte a las personas que entran cuando se puede a las audiencias. Entonces tengo que saber cómo llevar a cabo, cómo comportarme, cómo explicar, cómo darme a entender. Puedo ser muy técnico, pero también debo ser inteligible, debo darme en expresiones claras, precisas. Parafraseando un poquito al doctor Alberto del Castillo del Valle, aquella que siempre dice, debo de hacerlo, hacerme entender de forma que hasta el juez de distrito me entienda, ¿no? Así dice Alberto siempre. Sí, Alberto, esa es su frase icónica, palabras más, palabras Así menos, es. que es maravillosa cuando ya te la explica, ¿no? Porque de entrada algunos dicen, ¿qué te pasa? Me estás insultando. Sí. No, a veces nos perdemos tanto. Se acabó el tiempo, doctor, donde todo se escribía a mano y por ende no se podían alargar tanto una resolución, una sentencia, una demanda. Aquello del copy-paste del que hablábamos hace un rato, también viene a malear, por llamarlo de alguna forma, nuestro sistema de justicia, el tener 85,000 fojas y ¿cuándo las lees? Sí, yo recuerdo algunos asuntos donde llegábamos al juzgado de distrito y veíamos, por lo menos había 80, 60 tomos sobre un tema. ¿Quién los iba a leer? ¿Quién los iba a poder ir hojeando? Pues a veces que se tenía que dividir, y si se dividía en 3 o 4 personas, el criterio cambia, porque voy fragmentando, y entonces ya no doy una hilación lógica. En el caso actual, es reducir la utilización del papel e irnos a lo que es la esencia. ¿De qué se trata la investigación? ¿Cómo voy a comprobar que efectivamente puede haber una responsabilidad de una persona? Utilizando los medios probatorios y volvemos. Ciencias forenses son el soporte para cualquier investigación. Y no me concreto únicamente a la investigación penal. Claro. Me voy a la investigación laboral, me voy a una investigación civil, me voy a una investigación familiar, una investigación administrativa. Están presentes las ciencias forenses, aun cuando dicen ciencias forenses. Cuando oye escuchar el término ciencias forenses, ¿qué se le viene a la mente? Pues de repente todos pensaríamos en algún momento aquel científico que nada más está encerrado en un laboratorio. Así se... La Pero gente ¿qué nos que no viene tiene a la mente? conciencia. ¿Qué es lo que... El científico. Aparte del científico, cuando decimos intervienen las ciencias forenses, me voy a la idea de un cuerpo, de un cadáver, de un muerto. Decir forense... Lo asimilo. Exacto, con los cadáveres. Así inmediatamente. Es. Y no es así. La ciencia forense más allá. La ciencia forense no son solamente los muertos. Hay veces, es que voy a estudiar ciencias forenses porque voy a estar en el INCIFO, en el servicio médico. El morbo de ver cuerpos destazados o así. Puedo ver descuartizados, empalados, puedo ver desollados. Pero no es... No necesariamente. Si voy a estudiar algo de documentoscopía, en ningún momento dado voy a ver un cuerpo. Voy a ver escritura, voy a ver papiros, voy a ver documentos, voy a ver escritura. Nunca voy a ver un muerto. Y ahí interviene una parte de la ciencia forense. ¿Y cuál es la importancia de la dactiloscopía en un caso? Usted que es académico en esta materia también. ¿Cuál es la importancia? Saber si esa huella que estampamos corresponde o no con una persona. Me voy a una situación laboral. Una persona que no sabe leer y escribir y aparece su renuncia. Se la redactaron y como no sabe leer y escribir, pone como firma su huella dactilar. Saber en qué momento la estampó. ¿Fue antes? A lo mejor fue en un papel en blanco y después fue rellenado, ¿o fue al mismo tiempo?
Y la ciencia se encarga de descubrir Y en esa este parte. caso, la dactiloscopía tiene que hacer ese estudio conjuntamente con la documentoscopía para saber estas prioridades. ¿Cuál fue primero? ¿O fue el mismo momento? La redacción de esa renuncia. Y estoy en una materia fuera del ámbito penal. Claro. Estoy en el ámbito laboral. Hablando de herencias y demás, estos testamentos que se llenan post-mortem o muchos años después, por eso le decía la importancia. A veces los comunes mortales que no entendemos hasta dónde una ciencia como esta afecta a la vida cotidiana de todos nosotros. Así es. ¿Cuántas veces no hemos visto problemas familiares que inclusive terminan en tragedia? Y entonces tenemos que hacer un estudio. Volvemos, la dactiloscopía, el señor estampó su huella y su firma en el testamento. Y resulta que lo estampó 3 años después de su fallecimiento. La redacción del texto, pues a lo mejor fue contemporánea, no fue en el momento mismo en el que se estampó la firma y su huella. Pero aquí no solamente la dactiloscopía, volvemos a lo que es la documentoscopía, y tengo que solicitar la intervención posiblemente también de un psicólogo, porque a lo mejor el psicólogo me puede establecer que la firma tenía algunas situaciones peculiares. ¿A qué voy? A lo mejor la persona padecía un Alzheimer o padecía algún tipo de trastorno, y él lo va a poder verificar en la escritura, conjunto con el perito en grafoscopía. O fue coaccionado para... O puede ser coaccionado, que también aquí es una situación bajo una tensión, una amenaza. Y aquí volvemos, ciencias forenses. No me quedo solamente con la parte de la criminalística, estoy dando la intervención a la parte, puede ser de la criminología, puede ser de la medicina forense, que se ve enriquecida con la psicología y con la psiquiatría forenses. Y no estamos hablando de muertos, estamos hablando de una situación de carácter familiar o carácter testamentario. ¿Y cómo empiezan a entrar las ciencias forenses en el mundo jurídico, doctor? Como para entender un poquito. Son muchos años que tenemos, hablamos del sistema jurídico nacional, aquí hablamos de México. ¿Hace cuántos años se toman en consideración o se comienzan a utilizar las ciencias forenses en México? Bien, nos tendríamos que ir a la historia. Ajá. Y tendríamos que irnos a Europa. Uno de los principales precursores de las ciencias forenses, que en ese momento era de la criminalística, Hans Gross, a través de su manual del juez, que es quien empieza a dar visiones y dar aspectos de la necesidad de una ciencia distinta a la ciencia jurídica. ¿Para qué? Para apoyar en la investigación. Pero él retoma también algunos aspectos, estamos hablando de los 1860, 1870, cuando el señor Hans Gross establece estas características y después lo vierte en su libro. Había otro autor, un español, Antonio María Cospi, allá por el año del 1645, en su manual del juez criminalista, donde refiere también la utilización de algunas disciplinas que le aportaran al juez elementos necesarios para poder establecer quién era el responsable de los hechos. Entonces, si vamos viendo, pues por lo menos tenemos 400 años de que las ciencias forenses ya son reconocidas o son necesarias para establecer la posible responsabilidad de un hecho de una persona. Y obviamente a lo largo de nuestra vida nacional, principios de 1900, se ve esto reflejo en las ciencias forenses que intervienen, la dactiloscopía, la medicina forense y algunas otras disciplinas que no eran consideradas como ciencias, simplemente como disciplinas auxiliares de la ciencia jurídica y principalmente de la ciencia jurídico-penal. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Principios del siglo pasado, pero pues si nos vamos a las investigaciones que hacía el juez, que era quien tenía en su momento la investigación, porque era un sistema inquisitivo, bueno, también se allegaba en un momento dado de algunas pruebas que podrían establecer una balística. Se utilizó un arma de fuego o se utilizó un arma blanca. Traía al médico forense o al médico legista para que le diga cuáles son las características de las lesiones.
Eso es una parte de las ciencias forenses también. Que en algún momento por ahí nos refieren que incluso antes los que eran en el pueblo bárbaros y demás también tenían que ir a dar sus versiones, más que una ciencia como tal o como estudio, pues era en la práctica, que era lo único que había en ese instante. Que ¿no? hablábamos el profesional, por decir. Mi leal saber y entender, ¿no? Exacto. Porque hay veces que ni somos leales ni tenemos entendimiento. Y lo único deformamos la investigación o damos malos elementos para que la autoridad investigadora o las partes pues traigan a mal puerto una investigación o un litigio. Por eso la importancia de la profesionalización y que el perito especializado venga de una buena escuela, sí, de una buena enseñanza. Y que los profesores estén comprometidos. Como todo, ¿no? Habemos algunos que somos un poco egoístas, algunos otros son más condescendientes, entregan su sabiduría, permiten que el alumno tenga ese acercamiento, ese enriquecimiento para futuras generaciones. Pero aquí no solamente el alumno, sino también quienes ejercemos la función de servidor público y también quien ejerce el poder, pues debe tener conocimiento, porque en muchas de las ocasiones, pues sí, a lo mejor el Ministerio Público, el perito, el policía se capacita y muchas de las ocasiones ellos de su peculio hacen el pago para ir a cursos, para inscribirse en una licenciatura, inscribirse en un diplomado, en una especialidad, una maestría. Pero si el que ejerce el poder desconoce, ¿qué pasa? Muchas veces, y lo vemos en muchas de las procuradurías o de las fiscalías, pues faltan recursos. ¿Para quién? Para el servidor público, para quien ejerce esa, yo puedo decir, bendita función de ser ministerio público, de ser perito, ser policía. Es difícil. Quisiera hacerlo mejor, pero no tengo los conocimientos. O no tengo los implementos, no tengo los elementos. De repente vemos que ni siquiera un par de guantes les puede dar a un policía, a un perito. Agarran bolsas de plástico para no tocar los objetos. Inclusive sí. ponen vasos de unicel, vasos desechables para preservar el lugar porque falta de recursos. El mal entendimiento no quiero tachar a nadie, pero entrar el recorte hacia determinadas áreas, eso lo único que nos trae es una mala administración, una mala procuración de justicia, que va a afectar ¿a quién? Pues a todos los ciudadanos. Todos podemos ser afectados por un recorte. Por una decisión de esta naturaleza. Por una decisión, mala decisión, no quisiera yo calificarla, pero Ajá. por este tipo de decisiones, pues puede traer al traste. Mencionaba a los jueces. Hablando del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, jueces, magistrados, ministerios públicos, muchos compañeros que trabajan en la política pública, también dan cátedra acá. Y al mismo tiempo que dan cátedra, también siguen preparándose acá mismo en el instituto. ¿Esto cómo ayuda a los alumnos y al mismo claustro profesoral a esta interrelación y esta retroalimentación? Esa retroalimentación lleva una lluvia de ideas, una lluvia de conocimientos. Muchas ocasiones decimos el que está impartiendo cátedra o clase, pues es el que conoce. Hay ocasiones que hay que ver las preguntas que hacen los estudiantes, que hacen los alumnos, porque de esas preguntas que muchos pueden decir, es una pregunta tan tonta, tan fuera de sí. No, hay que ver el trasfondo. ¿Por qué me lo está preguntando? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que realmente me quiere preguntar, no? Él ha sufrido ese evento y quiere ver de qué forma lo resuelve. Todo eso va sirviendo, es una retroalimentación, tanto el que imparte como el que recibe. Es una interacción. Todos tenemos que sacar, creo que la mejor forma de capacitarme es cuando imparto una clase. Lejos de que yo soy el que imparte, yo soy el que recibo la clase, por las preguntas, los cuestionamientos, los puntos de vista. Eso me va enriqueciendo cada día más. Y creo que nos enriquece a la mayoría de los docentes del INADEJ.
Como dicen muchos maestros, yo no vengo a estudiar, vengo a aprender cada día. O sea, Así vengo es. a impartir, pero al mismo tiempo vengo a recabar todo ese conocimiento que me trae el alumno. Estas preguntas, ¿el mejor alumno es el que más pregunta, doctor? Muchas veces no es el que más pregunta, el que busca desentrañar, el que busca darle la vuelta a uno, encontrar no solamente una respuesta de sí o no, sino aquel que después de que yo le estoy dando la respuesta me vuelve a cuestionar. Me Ajá. dice, pero ¿y por qué usted me dice si es rojo si yo lo estoy viendo color violáceo o color vino? La contraargumentación. Así es. Y Y esa eso que contraargumentación me beneficia. a usted le gusta esta forma. Hay algunos maestros que no les agrada Algunos del no todo. nos gusta que nos vuelvan a cuestionar, Sí. pero si yo estoy aceptando ser catedrático, ser profesor, pues debo aceptar, porque esas inquietudes a mí digo, en mi caso particular, a mí me enriquecen. La diferencia, usted da cátedra en licenciatura, pero también ya en los posgrados. ¿Cuál es la diferencia entre un alumno que viene salidito de paquete, con la mente completamente en blanco respecto al mundo jurídico, y de repente cuando alguien ya es de maestría o ya es en doctorado, o incluso en postdoctorado? ¿Cómo Sí, cambia? bueno, hay que ver si esta persona no solamente se ha dedicado a estudiar, porque cuando nos dedicamos únicamente al estudio, nos vamos a encasillar, nos vamos a establecer en un cuadrado. Pero si también no solamente estamos estudiando, sino conjuntamos la teoría con la práctica, eso va enriqueciendo. Y eso lo permite enriquecer no solamente al que pregunta y al profesor, sino a todo el alumnado, todo el grupo, porque de ahí empiezan a surgir nuevas ideas, nuevos cuestionamientos, nuevos puntos de vista. Entonces, yo aquí sí conminaría a todos nuestros estudiantes que no solamente sean estudiantes, que no solamente vengan y cursen su licenciatura, su especialidad, maestría, doctorado, vayan más allá, que se integren a la vida laboral. Digo, sí es difícil en este momento, pero sí es importante que se vayan integrando, porque van a ir corroborando los puntos de vista que le da uno como profesor en la práctica. Ya en un trabajo como tal. Ya en un trabajo como En la tal, vida real, doctor. en donde todos los días nos enfrentamos, porque en la academia es bonito, es el estudio, pero muchas veces la academia dista mucho de la realidad. Es la gran diferencia entre cuando se hacen las leyes, hablando del legislativo o hablando de quienes las, que solamente es la teoría, pero realmente no lo has llevado a la práctica. ¿Cómo voy a saber si realmente va a funcionar como él me lo está exponiendo en un papel? Y aquí yo creo que también la creación de leyes debe ser de personas que estén relacionadas con los temas. Cuando me tocó estar en la Cámara de Diputados como asesor, inclusive me encontraba yo con diputados que ni idea de lo que eran las ciencias forenses. Muchas veces O del decía, mundo jurídico. hijo, pues ni lo jurídico. De repente le decía, bueno, es que en una investigación tienes que traer a la dactiloscopía. ¿Qué? ¿Qué es eso? Grafoscopía. De la grafoscopía, ¿qué es la grafoscopía? ¿Es cuando escribes? Sí, pero ¿para qué me sirve? O de repente hay quien confunde la criminología con la criminalística, son sinónimos, no, una estudia el porqué de la conducta delictiva o de la víctima, y el otro estudia el cómo se materializó esa conducta, cómo se llevó a cabo, cómo utilizó la taza, cómo utilizó el arma, cómo utilizó el útil inscriptor para poner un texto en un documento. Aquí sí es importante que esas políticas públicas sean de personas que están relacionadas con lo que están legislando. Hemos encontrado diputados que tienen la primaria, la secundaria, la preparatoria. Había un diputado muy genial, hace 3 años, si no mal recuerdo, que exigía que todos los que teníamos una profesión, cada 6 años o cada 3 años, no recuerdo bien, renovaran nuestra cédula profesional.
Y lo paradójico, el señor había terminado la preparatoria. Entonces, ¿cómo me exige que yo cumpla con un requisito si él no lo ha cumplido? Esas iniciativas de ley que se sacan de la manga, ¿verdad? Y que muchos dicen, pues es que ahí se mueve dinero de acuerdo a cada O que son iniciativa. contradictorias. Exactamente. ¿Hasta dónde tendríamos aquí la responsabilidad? Mencionaba hace un rato, muchas veces ministerios públicos, servidores públicos de su bolsillo, en este afán de capacitarse y que la empresa o la institución no me da la capacitación que necesito y yo siento que necesito aprender más, que me está rebasando tal vez el puesto que tengo y en esta acepción de ser humano integral que soy, decido de mi bolsillo pagar mis cursos de actualización, de capacitación y demás. Esta idea pudiéramos hacérsela permear a nuestros legisladores. Perdón que me ría, pero es que esa parte tenemos, porque incluso muchos pueden tener carreras, pueden tener licenciaturas, pueden tener doctorados, pero muchas veces, ¿cuánto dinero se va en asesores y más asesores precisamente porque el legislador no tiene la capacidad para entender el tema del que están lanzando una iniciativa? Así es. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que aquí se tendría que legislar y también influye los partidos políticos, pero principalmente la sociedad, que exija. Cada día debemos de ser más críticos, debemos estar más preparados, porque entre menos preparada esté la sociedad, pero la crítica constructiva y con cimientos, ¿no, doctor? Siempre y cuando vaya a ser constructiva, porque si es destructiva, pues de nada sirve. Volvemos al inicio, que es quitar algo bueno por algo que es más o menos bueno o que no es bueno. Ahora con el mundo de las redes sociales, con esta globalización que tenemos en nuestro país y esta necesidad de pertenencia al mundo, todos tenemos un smartphone, todos nos gusta estarnos conectados a las redes, a internet, y hablar. Últimamente hablamos todos de política. Es a lo que iba. Una cosa es criticar, pero si no tenemos los conocimientos, ¿no sería más fácil tratar de entender primero de qué es lo que voy a criticar? Sí. Eso es en la parte individual que tenemos que asumir como seres humanos, como mexicanos, antes de lanzar una crítica, investigar realmente, porque a veces terminamos ahí como tontos embarrados en los grupos de Facebook, ¿no? Y muchas veces los fake news, que Exacto. es información falsa o que es información alterada o modificada, ajustada a intereses de quien los está lanzando al ciberespacio. ¿Y esto qué nos conlleva? A ir tomando idea o partido sobre algo que a lo mejor es erróneo, que no es cierto. Tenemos primero que documentarnos, primero corroborar que la información sea fidedigna para después hacer un pronunciamiento. Y si hago ese pronunciamiento, no solamente es la crítica o mala crítica, sino también de qué forma yo podría solucionar o cómo podría yo establecer un mecanismo para solucionar este aspecto que yo critico. ¿Hasta dónde ciertos grupos de poder, como se está llamando ahora, utilizan esas nuevas herramientas para polarizar o para radicalizar a la sociedad? Porque realmente no tenemos todavía la capacidad de entendimiento para manejar el internet o la internet, como llaman algunos, como pudiera, o sea, en nuestro beneficio, no para inmiscuirnos en pleitos garrafales ahí a mentadas de teclazos, les digo yo, entre unos y otros, pero que no te llevan a ningún buen puerto. No, lo único que se polariza, ¿no? Y un país polarizado, una sociedad polarizada, lo único que lleva es a un caos, a un desequilibrio. Hablando de las ciencias forenses y esta evolución que hubo y cómo se fueron incrementando una a una, ¿en qué momento pudiéramos o pudiera haber algo, o usted vislumbra que pudiera algo que regulara o encontrara la forma de que las ciencias forenses se inmiscuyeran más en la situación de la tecnología ahora? El descubrir, de repente en algún momento platicábamos con personas allegadas, arquitectos o ingenieros de sistemas, ¿cómo podemos hacer para que haya un diplomado que me enseñen a mí la parte jurídica ahora relacionada
con la situación de la tecnología y toda esta parte que pareciera que todavía no encajan del todo? Bueno, hay cursos que se han ido estableciendo, informática forense, en donde me van a ir dando todos los aspectos generales y en algunas ocasiones específicos de cómo se está utilizando los medios, las redes, el ciberespacio, y de qué forma también en un momento dado puede conllevar a generar un problema. Y obviamente aquí también ahora la juventud ya nace con un teléfono inteligente. En la mano y un chip integrado. Ya la forma de pensar de ellos es diferente. Y todo esto podemos aprovecharlo en beneficio de ¿quién? De las ciencias forenses, y las ciencias forenses en beneficio de la sociedad, ¿sí? Porque el estar utilizando todos esos implementos electrónicos, bueno, pues ahora cualquiera puede traer en un celular no solamente una grabadora, puede traer. Nos pueden estar mirando en China ahorita mismo, sin ningún problema. en este momento. Estamos aquí. En este momento preciso. Así es. Inclusive, ¿cuántas veces no hemos visto aquellos videos de alguna autoridad ejerciendo presión sobre una persona? Y bueno, pues es subirlo en tiempo real. En tiempo real a las redes sociales. ¿Y qué genera? Muchas veces no sé si efectivamente lo que está pasando ahí, esa autoridad está ejerciendo realmente el derecho o está yendo en un abuso de funciones. O el video lo subieron después y está manipulado. Está trucado. Exacto. Está o editado. El audio. Digo, vemos ahora con este sesgo mediático que también se está radicalizando cada día más, y eso también es un peligro. Ahí sí es un peligro para la sociedad, este sesgo que pudiera ser porque se radicaliza, ya no es tan fácil también, ¿no? La noticia, como va en tiempo real, ya es más difícil manipular las situaciones, manipular audios, pero todavía sigue. Las ciencias forenses también, esa parte se encarga de descubrir elementos trucados en este tipo de pruebas. Se utilizan o se permiten pruebas como estas de tecnología para un juicio. Sí, se permiten, nada más hay que saberlas plantear. ¿Y en qué sentido va esta, o de qué forma va relacionada, si es oportuna y es pertinente esta prueba? Si estoy hablando de que se cometió voy a poner una situación, un robo de hidrocarburo, esto es pan de todos los días, ver esa grabación que a lo mejor subieron o que a lo mejor alguien tiene el teléfono celular, si fue alterado, fue modificado, tengo que pedir a la de informática forense que me diga si este video no fue trucado, fue alterado, fue modificado. ¿Sí? ¿Lo puedo plantear? Sí, sí lo puedo plantear, pero obviamente con sus bemoles, porque si lo empiezo a editar, si lo empiezo a cortar, automáticamente pierde su validez. Por eso le decía la importancia de esta evolución y hasta dónde pudiera hermanarse o juntarse la tecnología con las ciencias forenses y con el sistema jurídico, porque hay un desfase garrafal. Muchas veces incluso abogados mismos, algunos amigos me dicen, yo, la secretaria o quien me ayude que haga todo, yo la computadora, o sea, para estar, no le entiendo, ¿no? Es que ese es lo que habíamos planteado al inicio de la charla. Estar yo dispuesto a evolucionar, a utilizar los nuevos implementos. ¿Quién nos iba a decir que un retrato hablado anteriormente se hacía con un papel y un lapicito y hoy se hace electrónicamente? Con la voz. A veces utilizamos la computadora para hacer un Caramex, para hacer un Identikit, para hacer un PhotoKit o un Faces electrónicamente, con una computadora, con un software especial para hacer la elaboración de un retrato hablado de una persona que está relacionada con un hecho o que a lo mejor ha sido, se ha extraviado, se ha perdido o ha sido secuestrada, ¿no? Y hablábamos de la capacitación de informática forense para trasladarlo a los abogados. Por ende, los abogados tienen que capacitarse. Pero entonces, la capacitación de ministerios públicos y jueces o magistrados para entender todo lo que le lleven, porque bueno, ya está todo en los papeles, pero si yo no entiendo ni jota, aún cuando yo tenga y tenga que ser quien dictamine y quien dé una sentencia,
pero no entiendo completamente. Aquí dos vertientes. Una, la que él también quiera capacitarse, la capacitación que le pueda dar la institución y también el auxilio que recibe de las ciencias forenses, de los peritos expertos en determinado o cual tema. Entonces, aquí se tiene que ir conjuntando, debe determinarse eso de que yo soy el que sé todo. No, creo que aquí es una conjunción, es un trabajo en equipo. Si El tener la humildad de aceptar que alguien más me enseñe para entender completamente algo que no acabé de entender. Que me enseñe, que me explique, que me oriente, que me tienda la mano y me establezca un camino para llegar a buen puerto. ¿Cuál es el buen puerto? Pues un resultado favorable, en el caso de una resolución emitida por un juez. Cuando hablamos, para no dejar, para terminar el tema de la tecnología, la informática, usted ha estado inmerso, de acuerdo a la semblanza que leíamos, en la cuestión de esta lucha contra el lavado de dinero tan famoso en nuestro país. Ahora con las famosísimas criptomonedas, que son muchísimas, con esta forma que la delincuencia organizada, que hablábamos un rato, que a veces esos están verdaderamente organizados, están buscando las formas de burlar la justicia utilizando la tecnología porque tienen el dinero suficiente para llegarse tanto de los medios, los técnicos y los aparatos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se tendría que buscar ahora con la famosa UIF que de repente vemos, y de repente vemos ahí por ahí una rebatinga entre algunos juristas que dicen que la UIF baja sus funciones y por ahí se contraponen opiniones? Lo vemos en las redes sociales peleando. ¿Qué se pudiera hacer? ¿Qué tanto sí podemos avanzar en ese terreno? Bueno, se ha avanzado, de hecho, de que surgió en el caso de, si tocamos el tema de lavado de dinero, Ajá. el lavado de dinero surge en nuestra legislación en el año de 1990, a partir del 1 de enero de 1990, y hasta la actualidad. Primero en el Código Fiscal de la Federación con el artículo 115 bis, y después allá por el año de 1996 se deroga el 115 bis y se traslada al artículo 400 bis del Código Penal Federal. Se ha ido estableciendo mecanismos para investigar, sí, tenemos la ley antilavado, tenemos las disposiciones de carácter general que han emitido la Secretaría de Hacienda, las comisiones nacionales bancaria y de valores, la de seguros y fianzas, la CONSAR, que son las encargadas de estar recibiendo toda esa información. Si no estamos hablando de una situación financiera, son los primeros que entran a la investigación. Obviamente, esta información es recabada de las instituciones financieras, que también tienen ellos parte de esa obligación de investigar, de saber, de conocer de dónde deriva, de dónde provienen los recursos que sus clientes perdón, o sus usuarios están utilizando a través del sistema financiero. Y de aquí, obviamente, también las instituciones financieras se han abocado a establecer mecanismos, políticas internas en cada una de las instituciones para contrarrestar. Además, toman en consideración también los tratados, las convenciones internacionales, podemos la Convención de Viena del 88, podemos ver la de Estrasburgo, la de Basilea, que todos estos es una armonía de las instituciones financieras para contrarrestar este tipo de ilícitos, generando también software que les permitan a ellos en sus sistemas informáticos corroborar o prevenir posibles movimientos financieros al interior del país o hacia el exterior o del exterior hacia nuestro país. O sea, sí se va dando, sí se ha ido generando, hay asociaciones, las ACAMS es una de ellas, que se encarga de reunir a los expertos de las instituciones financieras para plantear qué casos ellos han tenido en sus manos y cómo los han resuelto, cómo los han dado a conocer a la UIF. Ahora, la UIF también hay que recordar que es una autoridad que tiene restricciones, no puede ir más allá de lo que establece la ley. Si va más allá, pues podría tener como problema es que se caiga un asunto, una investigación, porque no se cumplió con la solemnidad, las formalidades establecidas en las normas.
Aquel debido proceso, ¿no? Por debido proceso y que trae como beneficio pues para el implicado. A lo mejor estoy hablando de una persona que no tiene nada que ver con la comisión de un posible hecho delictivo, o a lo mejor sí es responsable, pero por el debido proceso se cae el asunto y se genera impunidad. Y la impunidad, la madre de la corrupción, querido mío, nuestro México. Y ¿no? la corrupción es de cualquier sistema, o Y sea, no necesariamente por dinero. seguimos en un círculo vicioso. Volvemos a caer. Hablando de esa parte, hablando de las corporaciones, hablando de estos entes que son los que manejan realmente nuestro país, el derecho corporativo que también tiene muy, muy poco tiempo, ¿no? Y que no todos, a veces no todos están tan inmersos en ese tema. Yo los veo por ahí, algunos contadores, después empezaron a estudiar con esta necesidad precisamente de que ahora con las tecnologías, que todo está hermanado, ¿cómo vamos en el sistema jurídico respecto a ese tema? Pareciera que eso es un universo alterno, ¿no? Sí, pareciera que fuera alterno, pero se han ido dando grandes avances, ¿no? El establecer nuevos mecanismos, tecnología, eso permite también el establecer candados, establecer medidas de seguridad para evitar o para que sean un mecanismo de fácil utilización para cometer un evento que pueda conllevar a una comisión de un hecho delictivo o que ponga en riesgo el patrimonio de una empresa o el patrimonio de una persona. El derecho corporativo, que fue una decisión del derecho mercantil, Ajá. muy enfocado a las empresas, a las personas morales o a las personas físicas se encargan de determinada actividad comercial. Sobre todo ahora con hablando del TLC y ahora el TEMEC, tiene mucho que ver también esta interrelación que tenemos sobre todo con los países del norte, este apartado jurídico, pudiéramos decirlo. No solamente del norte, es también reminiscencias o son también efectos de Europa, ¿no? Esas nuevas posturas, esas nuevas formas de establecer el derecho, que son también... A final de cuentas siempre nos llega del viejo continente. No necesariamente, se van enriqueciendo. Ajá. ¿Por qué? Porque también en Sudamérica vemos en su momento con las famosas Afores, pues surgieron de Chile. El Infonavit también, ¿no? Digo, de allá. Viene de una reminiscencia de un derecho social en beneficio de la colectividad, ¿no? De la clase trabajadora. Pasa mucho, doctor querido, que en nuestro México, yo le decía a alguno de nuestros queridos maestros, pareciera que más de derecho comparado nos gusta fusilar un poco de las leyes de otros países, pero a veces no termina, o la mexicanizamos, o qué pasa, porque a veces no funcionan tanto. Lo vi ya sonreír, entonces cuénteme. Una de ellas, la famosa Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Así es. Genera en el año de 1996 y vemos que es un híbrido, que es una mezcla de lo que se estaba llevando a cabo en Colombia, de lo que se lleva a cabo en Estados Unidos, de lo que se lleva a cabo en Italia, se aglutina y le pone su toque mexicano. Y que de repente teníamos ahí un problema. En la delincuencia organizada se permitía la delación. Ajá. Esto es, el que se diera a conocer a la autoridad a través de una declaración de uno de los implicados. Y no revestía las formalidades de ser una denuncia ni ser tampoco una querella. Entonces, esa declaración, ese beneficio que iba a obtener una persona por delincuencia organizada, que iba a tener el beneficio, a lo mejor una reducción en su investigación o reducción en la pena o cuando estaba compurgando, en la sentencia, o inclusive en la averiguación previa en esos tiempos, hoy carpeta de investigación, pues tenía un beneficio. ¿Cuál el beneficio? Salía, se pasaba a ser testigo protegido. El problema es que muchas de estas figuras que teníamos contempladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada iban en contra de la Constitución. Pasó hasta 2008 que se modificó y ya le dieron ese matiz en el artículo 20, el apartado B, fracción tercera, segundo párrafo de la Constitución, que ya tiene ese beneficio la persona que colabore, coadyuve, proporcionando datos valiosos para combatir a la delincuencia organizada. Pero ¿después de cuánto tiempo? Pero en la teoría, querido mío,
en la práctica luego vemos Seguimos en los medios que dicen quién fue el testigo. Digo, pasa el caso del rep, también hace poquito tiempo, ¿no? Para muestra un botón, para no irnos tan Y eso es lejos. debido proceso. Exacto. E inclusive hay autoridades que dan a conocer el nombre y bueno, todo eso es debido proceso. El hecho de dar a conocer sin todavía ejecutar un mandamiento judicial, O aún ya ejecutado, querido. eso me da al traste con la investigación. El querer dar a conocer a la sociedad que se está trabajando y que se detuvo a tal persona o que tal persona está relacionada con un posible hecho delictivo, da al traste con la investigación, porque es un beneficio que lo encontramos no solamente en los códigos procesales, sino también en las convenciones, en los tratados de derechos humanos. Llámese Pacto de San José o llámese Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde dice la presunción de inocencia. Tú lo estás en nuestro calificando. México. Sí, pero si no ponemos nosotros como abogados, como estudiosos de la ciencia jurídica, y también en un momento tomamos la opinión de las ciencias forenses con esas políticas públicas, pues muchos asuntos se van a seguir cayendo. Y sobre todo la cultura de la denuncia, querido. ¿Cómo va a permear la cultura de la denuncia y seguirla hasta las últimas consecuencias cuando tenemos este antecedente? Tu denuncia es anónima, nos dicen en todos los eslogans donde quieren que la sociedad civil participe en la cultura de la denuncia para atrapar delincuentes. Pero con estos antecedentes, ¿cómo te vas a arriesgar si sabes que tu familia o tú mismo corres peligro si denuncias un delincuente? Porque no hay, digo, la secrecía es muy complicada todavía en nuestro país. Creo que le hemos mal entendido, ¿no? El que sea una denuncia anónima. ¿Qué es la denuncia anónima? Si yo me pongo a enviar una denuncia desde esta computadora, Ajá. ¿qué va a pasar? La delincuencia organizada está también relacionada, Claro. está colgada de los sistemas. Y saben de ellos, yo creo que a veces más pronto van a saber ellos de dónde salió la Viene el denuncia. IP y en la IP me da la coordenada, me da la ubicación e inclusive si la compré a lo mejor con una tarjeta de crédito, Ajá. quién es el que la compró, cuándo la compró, qué tarjeta utilizó. Sí, entonces está todo relacionado. Ahora que ya tenemos ahí, nos escanean directamente ya Sin ningún problema. Sin ningún problema. Está esa parte, doctor querido, con estas nuevas cosas que tratamos de implementar y demás. Le preguntaba sobre estas cuestiones porque precisamente nos hace favor de vernos barras de abogados y muchos abogados en Latinoamérica. Entonces, abrevar el derecho comparado y que para muchos les agradezco que lo toman como si fuera una cátedra, ver cómo se están llevando a cabo, cómo se llevan a cabo las leyes en México, ¿no? Abrevan también de ustedes como académicos en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Yo escucho hablar en Argentina o en Uruguay algunos abogados de extinción de dominio y aquí en México en las redes sociales escuchamos hablar de extinción de dominio, pero creyendo que nada más se le quite a los políticos que roban lo que se llevaron. Esa percepción simplista pudiera ser tenemos la sociedad común, pero no sabemos lo que implica realmente extinción de dominio en el mundo jurídico. A ver, no sé si el servidor público sea corrupto o se haya robado algo. Primero tengo que comprobar que efectivamente es responsable de la sustracción sin tener derecho a él. Si ya tengo yo certeza que efectivamente esos recursos no son bien habidos, provienen o representan el producto de una actividad delictiva, no ilícita, delictiva, entonces, bueno, tendría yo la posibilidad de ejercitar la acción de extinción de dominio, quitarle ese bien, en palabras sencillas, quitarle el bien y entonces venderlo. ¿Para qué? Para beneficio, puede ser de la víctima o puede ser en beneficio de la misma sociedad. ¿Cómo? Ahí en Pintalasay. Esos recursos los puedo destinar ¿a qué? A capacitación. Lo que se está haciendo ahora con estas ventas que se están dando, o tiene sus diferencias. Lo que pasa que todo lo que se estuvo sacando a la venta era Sí. a través del sistema de administración de generación de bienes, Ajá. el SAE. Siempre y cuando se hayan decretado en un Incautados, reservados. están reservados hasta en tanto no se resuelva la situación jurídica, No puede disponer de no ellos. puedo disponer de ellos.
Si yo los vendo, ¿qué va a pasar? ¿Se incurre en un delito? Podría ser abuso de ejercicio abusivo de funciones, pero también en un momento dado le voy a causar un daño patrimonial al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a preservarlos hasta en tanto no se resuelva. Cuando se resuelva la situación y ordene un juez que sea devolución, ¿y qué le voy a devolver si ya vendieron un bien que podría ser un vehículo o puede ser un bien inmueble que podría ser una casa? Ya la vendieron. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo voy a reclamar la devolución y en su momento los daños que me hayan ocasionado por la venta de eso. Entonces me tienen que devolver lo que costó y los intereses que se hayan generado a lo largo de este tiempo que estuve con ese bien asegurado. La figura es un aseguramiento. Aquí hablando de sean cuentas bancarias, sean casas, sea todo. Cualquier objeto que provenga o represente y que está sujeto a una investigación, lo debe de poner a disposición del SAE. Las armas, esas quedan a disposición o resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque a lo mejor pueden ser armas de coleccionistas. Hasta en tanto no resuelvas la situación, esas están guardaditas. La utilización de algún tipo de psicotrópico, de estupefacientes, eso le corresponde a la Secretaría de Salud. Si la Secretaría de Salud dice, no me sirve, no es útil para mí, se ordena su destrucción. Pero en el caso de los bienes, un avión, hace poco supimos de una persona que le estaban devolviendo todos sus bienes, sus cuentas, sus domicilios, sus bienes inmuebles, sus vehículos, su dinero y también un avión. Ya nada más faltó que nos dijeran que se iban a pagar intereses por todo ese tiempo de resguardo. Se tuvo que generar, a lo mejor en algunas ocasiones los bienes inmuebles o los vehículos se ponen en depositaría, eso lo ve el SAE, y se cobra una especie de renta. Ajá. ¿Y esa renta para qué sirve? Para irla guardando, para en el momento que se ordene la devolución, se le entrega el bien y también ese dinero. Es como una renta. Y también se le pide a quien esté utilizando la depositaría que ese bien lo tenga asegurado, le dé mantenimiento para que no se demerite, no se deprecie. Y todo eso implica gastos. Todo eso implica gastos. Y todos esos gastos por eso se pone en depositaría. Sí, y todos esos gastos se tienen que cubrir con parte de nuestros impuestos, obviamente. Por eso se busca poner en depositaría. ¿Para qué? Para que el Estado no erogue más en la manutención de estos bienes. Ahora, si me voy a la ley de extinción de dominio, se determina que efectivamente proviene o representa el producto o el instrumento de un delito, me lo determina el juez, entonces sí ya puedo poner a disposición. Pero hasta que no esté la resolución, hasta pues que el señor la juez ordene. Así es. Sí, que se aplica la ley de extinción de dominio. Y aún así se puede hacer una apelación o demás, o ya cuando se... Puede interponer, y eso lo podrían haber visto con don Alberto del Castillo del Valle, un juicio de garantías. Ok, es que queridos amigos, por eso les digo, es una cátedra, cada día aprender un poquito más. Perdón, querido, el tiempo se nos va rapidísimo, ni siquiera hemos mandado saluditos. Por aquí nuestro fan destacado, que todos los días desde Texas nos mira, Edgar Durán Hernández. Manda saludos, que él nos está mirando. Dice Adriana R. Quinn. Felicidades, doctor Víctor Manuel Nandolefort. Excelente catedrático, le manda saludos. Y Marta Ortega, por aquí. Algunos a veces no les gusta mucho hablar porque les da pena, pero sabemos que ahí hay mucha gente conectada a lo largo del programa, doctor querido. Muchas gracias. Ya para cerrar, le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. ¿Qué les deja de tarea tanto a catedráticos, alumnos y público en general que nos ha estado siguiendo? Creo que la tarea para todos, incluyéndome, es seguir preparándonos, seguir conociendo nuevos horizontes, porque el día que yo diga, o que digamos como profesores, lo sé todo, ese día es mi fin. Lo importante es seguir capacitándonos. Esa es la tarea para todos.
Y por aquí le mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo, un beso grandísimo. Nuestra querida doctora María de Lourdes Fernández Ancona, que estaba muy pendiente del programa también. Saludos nuestros a la doctora. catedráticos, digo que tantos años, esta familia INADEC se ha ido formando a lo largo de 20 años y que este año estamos de celebración y de manteles Que a la largos. doctora nos conocimos cuando ella estaba, era parte integrante en el entonces Servicio Médico Forense. Estamos hablando ya de los años, no quiero decir mejor años, hace muchos años que tengo yo la fortuna de conocerla. Altamente capacitados, queridos amigos, por eso les decía que es tan importante el compartirles parte de su trayectoria, que ustedes, no solamente quienes quieran ingresar a ser parte de la familia INADEC, acá en Universidad de INADEC, en cualquiera de los campus, sepan la importante trayectoria, la práctica y también la vida que han llevado en la política pública de nuestro país, nuestros catedráticos, nuestros invitados, y que una hora se nos va rapidísimo y tal vez no es suficiente para entender y que platicar de todo a lo que están allegados ellos, pero que sin embargo sabemos que un poquito nos pudo compartir el doctor de todo lo que significa las ciencias forenses. Fue muy poquito, doctor. Va a tener que acompañarnos en otro programa posterior, claro, para hablar sobre otro tema específico, porque hablar de ciencias forenses y hablar del mundo jurídico, que como bien lo dice nuestro eslogan, más que leyes, educando la conciencia, las leyes permean en cada uno de nuestros pasos a lo largo del día. Desde que nacemos hasta que morimos, y muchas veces después de que morimos. Así es. Pues queridos amigos, agradecemos a quienes, como siempre, han estado conectados con nosotros. Suplicamos por ahí, nos sigan en todas nuestras redes sociales, compartan el programa, porque vaya que no hay que ser egoístas. Esto que aprendemos todos los días, vamos a compartirlos con los demás. Y a quienes saben, los que quieran ingresar a la familia INADEC, por ahí tenemos www.inadec.edu.mx, toda la oferta educativa en todos los campus, las carreras que se manejan, los diplomados y demás. Estamos justo a tiempo, acuérdense, en agosto comienzan las licenciaturas, Derecho y Ciencias Forenses, y no nos dará más gusto que verlos por aquí con nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Mañana los esperamos con un martes de Salud y Justicia. Ya saben que, como siempre, el abogado Daniel Osvaldo Rojas López está con los martes de Salud y Justicia y nos trae un tema muy, muy interesante. Soy Delia Linares Alvarado, a nombre de todo el equipo que integra acá Más que Leyes, Educando la Conciencia, y el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias.